Antes de comenzar con el video, ¿podrían todos suscribirse a mi canal? Muchas gracias. ¿Alguna vez has pedido un deseo tan desesperado que el universo entero escuchó? ¿Y si te dijera que ese deseo no solo se hizo realidad, sino que vino con un dios alfa, una flecha de Cupido, y un embarazo divino que puso todo el cielo de cabeza? Porque eso exactamente le pasó a un omega solitario que solo quería encontrar el amor. Y lo que sucedió después cambió su vida para siempre. Quédense hasta el final, porque esta historia tiene de todo: dioses celosos, monstruos del bosque, y una decisión imposible entre dos mundos. Ese viernes por la tarde está grabado en mi memoria como si hubiera sido ayer. El cielo sobre el templo de las plegarias en Alire lucía más gris que de costumbre, o tal vez era yo quien veía todo oscuro. Mi corazón pesaba tanto por la soledad que sentía que iba a aplastar todo a mi alrededor. Caminaba entre pilares de piedra antigua, tallados con diseños tan elegantes que parecían obra de artistas celestiales. El olor del incienso flotaba en el aire, mezclándose con la fe de miles de almas que habían pasado por ese lugar antes que yo. Me detuve frente a un altar de mármol frío. Era mi lugar, mi refugio cuando la soledad se volvía insoportable. Como Omega, encontrar a la pareja perfecta se supone que es lo más importante en la vida. Y ahí estaba yo, completamente solo. Había abierto mi corazón una y otra vez, pero nunca apareció la persona indicada. Toqué con suavidad la superficie lisa del altar. Cerré los ojos. Y desde lo más profundo de mi ser, una oración comenzó a formarse, clara y desesperada. Le hablé a los dioses, allá arriba en el cielo, y les pedí una sola cosa: alguien que llenara este vacío dentro de mí. Alguien que realmente estuviera destinado a ser mío. Tenía los ojos cerrados, perdido en mi plegaria, cuando de repente sentí una luz cegadora brillando desde arriba. Era tan intensa que tuve que abrir los ojos de inmediato para ver qué estaba pasando. Lo que vi casi me deja sin aliento. Un hombre apareció en medio de esa luz, como si hubiera bajado directo del cielo al que yo acababa de rezarle. Alto, imponente, como una estatua perfecta cobrada vida. Su rostro era impecable. Sus ojos brillaban con un tono dorado suave, y un aroma indescriptible lo rodeaba. No era solo perfume. Era poder, serenidad y misterio, todo mezclado. Supe al instante que no era un hombre común y corriente. Era el alfa más poderoso que había conocido en mi vida. Y más que eso, era un dios. Me quedé paralizado, atónito ante lo que mis ojos veían. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que él podía escucharlo desde donde estaba. Entonces, una voz juguetona sonó a un lado. Diana en el blanco. Hace años que no fallo un tiro. Antes de que pudiera voltear a ver quién había hablado, sentí algo como una pequeña flecha dorada clavarse directo en mi pecho. No dolió, pero sí envió una corriente eléctrica suave que recorrió todo mi cuerpo. Era como si algo me estuviera conectando al dios alfa parado frente a mí. Y en ese preciso instante, sentí algo familiar explotar dentro de mí. Mi celo había llegado. Repentino. Intenso. Como nunca antes. Mis piernas casi cedieron bajo mi peso. El aroma de mis feromonas debió haber invadido todo el lugar. Miré de nuevo al dios alfa. Él también lo sintió. Sus ojos, antes tranquilos, ahora ardían con un deseo inconfundible. No sabía qué iba a pasar a continuación. El olor de mis feromonas se hacía más fuerte con cada segundo que pasaba. Un aroma dulce que gritaba deseo abrumador. Intenté controlarme, pero mi cuerpo omega se negaba a obedecerme. El calor invadió cada parte de mí, como si un fuego estuviera quemándose dentro de mi pecho. La imagen del dios alfa frente a mí comenzó a volverse borrosa, pero la atracción magnética entre nosotros solo se hacía más clara con cada segundo. Él, Artur, el majestuoso dios alfa, no parecía resistirse ni un poquito. Sus ojos brillaban con un tono dorado más profundo, y podía ver el deseo intenso reflejado en ellos. Se acercó a mí lentamente, con confianza. Cada paso vibraba con un poder irresistible. Quería retroceder, decirle que se detuviera, pero mi cuerpo me traicionó. En lugar de alejarse, se rindió a su gravedad. Sus manos fuertes rodearon mi cintura, atrayéndome hasta que nuestros cuerpos se tocaron. Su aroma distintivo se volvió aún más pronunciado, entrelazándose con mis propias feromonas. Era como el aroma de bosques de pinos después de la lluvia, mezclado con la frescura crujiente de una brisa de montaña. Un olor que me hacía sentir seguro y desesperadamente anhelante al mismo tiempo. Su abrazo tenía firmeza y ternura, bañado en un deseo intenso. En ese momento confuso y ardiente, lo único que pude hacer fue rendirme al destino que el dios Cupido había escrito para nosotros. Abrí los ojos lentamente. La primera sensación que sentí fue una calidez extraña y suavidad, como si estuviera acostado en una cama de nubes. El aroma distintivo del dios alfa todavía flotaba a mi alrededor,
envolviéndome en una sensación de comodidad y seguridad que se sentía casi irreal. Cuando mi visión se aclaró, me di cuenta de que estaba descansando en los brazos de Artur, el ser divino que había aparecido apenas la noche anterior. La luz de la mañana entraba por una pequeña ventana del templo, iluminando suavemente sus rasgos finamente cincelados, ahora pacíficos en el sueño. Intenté moverme un poco para evaluar la situación, pero me estremecí cuando un dolor agudo atravesó mi cuerpo. Era el tipo de dolor que confirmaba lo que había pasado entre nosotros. Los recuerdos de la noche anterior llegaron de golpe: confusión, el celo incontrolable y el toque abrasador del dios frente a mí. Un torbellino de emociones se agitó dentro de mí. Shock, vergüenza y un deseo persistente que aún no se desvanecía. No tenía idea de qué hacer a continuación. ¿Cómo se supone que un omega común como yo debe seguir adelante después de algo tan sobrenatural? ¿Realmente había encontrado pareja en un dios alfa? Era más allá de cualquier cosa que hubiera imaginado. Artur se movió a mi lado. Sus hermosos ojos se abrieron lentamente, revelando una mirada llena de ternura y algo más, un claro sentido de conexión. Me miró como si pudiera leer cada uno de mis pensamientos. «Despertaste, mi omega», retumbó su voz profunda y suave. Era cálida, pero llevaba una autoridad innegable. «Debes estar confundido». Guardé silencio por un momento antes de susurrar. «Yo. No sé qué pasó anoche». Dudé en preguntar más, pero su mirada estaba llena de comprensión. «Pediste una pareja», dijo simplemente, como si fuera lo más natural del mundo. «Y yo vine en respuesta a tu llamado». No se hablaron más palabras entonces, pero podía sentir una corriente de emoción fluyendo entre nosotros. Algo profundo más allá de lo que las palabras podrían capturar. Y en ese momento, supe sin duda alguna que este era el comienzo de un nuevo capítulo en mi vida. Después de los eventos en el templo, intenté regresar a mi vida normal en la ciudad capital de Esmeralda, pero nada se sentía normal ya. Cada paso que daba por el mercado bullicioso, el parloteo de la multitud y el aroma cálido del pan recién horneado solo me hacían sentir más fuera de lugar. Vagaba sin rumbo pasando los puestos, fingiendo estar interesado en vegetales frescos o especias coloridas, mientras mi mente todavía resonaba con la voz profunda del dios Alfa llamándome mi omega. Ni siquiera sabía si lo que había pasado anoche era real o solo un sueño increíblemente vívido. ¿En qué estás soñando despierto, Edén? Una voz familiar me sobresaltó desde un costado. Me volteé rápidamente y mi corazón casi se detuvo. Artur, el majestuoso dios Alfa, estaba parado justo frente a mí en medio de la multitud bulliciosa del mercado. Su ropa era más simple que lo que llevaba en el templo, pero el aura de poder y divinidad a su alrededor aún brillaba inconfundiblemente, atrayendo la mirada de todos los que estaban cerca. En un instante, nos convertimos en el centro de atención. Mi cara se sonrojó de vergüenza. «¿Por qué tú? ¿Cómo es que estás aquí?», tartamudeé. Él dio una ligera sonrisa, las comisuras de su boca curvándose con un toque de picardía. Sus hermosos ojos brillaban con una luz conocedora. «Desapareciste, así que tuve que encontrar a mi pareja», dijo suavemente. Pero había una firmeza en sus palabras que las hacía imposibles de descartar. Extendió la mano y tomó mi mano con suavidad, como si fuéramos una pareja dando un paseo casual por el mercado. La gente susurraba y miraba fijamente, claramente curiosa. Quería alejarme, pero no pude. Era como si alguna fuerza invisible me mantuviera en su lugar. Artur actuaba como si hubiéramos estado juntos toda la vida, y eso me dejaba nervioso y confundido. ¿Realmente era tan serio sobre todo esto? Estaba tratando de encontrar una manera de escapar de las miradas de la gente a nuestro alrededor. Pero Artur continuaba sosteniendo mi mano con fuerza. Mi cara probablemente estaba roja como un jitomate. Y justo cuando estaba en pánico sobre qué hacer a continuación, una voz familiar sonó de nuevo. Bueno, los tortolitos recién unidos. ¿Hasta dónde llegó su conversación dulce hoy? Me di la vuelta para mirar y vi a Cupido, el pequeño dios travieso, sonriendo no muy lejos. Una mano sostenía su arco, mientras la otra giraba casualmente una flecha dorada, completamente despreocupado. Se acercó a nosotros rápidamente. Luego me dio un guiño juguetón. Entonces, Omega, ¿qué tal? Mi flecha funcionó perfectamente. ¿No es así? Estaba tan avergonzado. Deseaba que la tierra se abriera y me tragara. ¿Tú? ¿Qué hiciste anoche? No entiendo nada de esto, susurré lo más bajo posible, con miedo de que otros escucharan. Cupido se rió traviesamente. Solo me encargué de hacer un pequeño emparejamiento divino para ti. Eso es todo. Hiciste un deseo en el templo de las plegarias por una pareja, y yo entregué al dios Alfa perfecto justo a tu lado. Hizo un gesto orgulloso hacia Artur. Artur me miró con ojos pacientes y apretó mi mano suavemente. Como dijo mi hermano menor,
Pediste y los cielos respondieron. Todavía estaba abrumado de confusión. Pero cuando miré a los ojos del dios Alfa, vi algo sincero allí. Algo que ablandó un poco mi corazón. No era solo deseo provocado por una flecha de amor. Había algo más profundo, algo genuino debajo de todo. Todavía no estaba seguro de si creía en el destino. Pero una cosa estaba clara. Mi vida nunca volvería a ser la misma. Desde el día en que Artur, el dios Alfa, apareció en medio del mercado, mi vida nunca ha sido la misma. Ya no era solo un sueño o una figura mística del templo. Se convirtió en una presencia real y constante en mi vida cotidiana. Cada mañana, aparecía en la puerta de mi casa en la ciudad capital de Esmeralda, con una sonrisa gentil y llevando ese aroma distintivo suyo que de alguna manera calmaba mi corazón. Un día, mientras estaba sentado junto a la ventana cosiendo, vino y se sentó a mi lado, iniciando una conversación sobre los reinos divinos, lugares que nunca había imaginado. ¿Alguna vez has visto el río de estrellas en una noche sin nubes?, preguntó, mirando por la ventana. Allí, las estrellas brillan más claramente que cualquier cosa que hayas visto en este mundo. Asentí lentamente. Debe ser hermoso. Artur se volvió para mirarme, su expresión suavizándose. Un día te llevaré allí, dijo con una confianza que hizo que mi corazón se acelerara a pesar de mí mismo. Me cuidaba y protegía en las formas más pequeñas. Desde cargar productos pesados en el mercado hasta pararse entre yo y las miradas curiosas de los transeúntes. Cada vez que me sentía nervioso, se acercaba un poco más, dejando que su aroma me rodeara como un escudo invisible. Comencé a acostumbrarme a su presencia y lentamente acepté la verdad de que este Alfa había entrado verdaderamente en mi vida. Las pequeñas y tranquilas alegrías que ofrecía comenzaron a hacer florecer mi corazón. No sabía qué deparaba el futuro, pero por ahora, solo tenerlo a mi lado hacía que mi mundo se sintiera mucho más brillante. Pasaron las semanas, y mi relación con él se profundizó más rápido de lo que jamás podría haber imaginado. Se había convertido en una parte completa de mi vida, y parecía que estaba comenzando a aceptar esta nueva realidad más voluntariamente con cada día. Artur ya no era solo un dios majestuoso. Era mi pareja, un alfa que me envolvía en un amor y ternura que nunca antes había conocido. Un día nos sentamos junto a un lago tan claro como el cristal. El agua reflejaba los árboles imponentes y el cielo azul brillante con una claridad impresionante. Compartió historias de los reinos celestiales conmigo, su voz profunda y relajante atrayéndome como un hechizo. Mientras hablaba, sus dedos acariciaban suavemente mi cabello. Eres un omega tan puro y hermoso, Edén, murmuró, su mirada llena de un deseo que ya no podía ocultar. Sentí una atracción irresistible hacia él. La fragancia suave de sus feromonas rodeándome me mareaba y me hacía vulnerable. Sin darme cuenta, me incliné hacia él como una polilla atraída por una llama. Me envolvió en sus brazos, atrayéndome a su abrazo fuerte y cálido. Eres mi destino, Edén, susurró en mi oído. Y te cuidaré siempre. Sus palabras llevaban la confianza y el poder de un dios, y me sentí completamente reclamado. No de una manera que me atrapara, sino de una manera que desbordaba amor, protección y un feroz anhelo de permanecer juntos para siempre. En ese momento, me rendí completamente a la atracción de Artur, sabiendo que ya no podía resistirme. La felicidad que recibí de Artur era abrumadora. Sin embargo, en algún lugar profundo dentro de mí, había comenzado a formarse una pequeña brecha. Era un sentimiento de incertidumbre, frágil y lleno de miedo silencioso. Sabía bien que yo era solo un omega humano ordinario, mientras que él era un gran dios de un reino celestial distante. Tenía miedo de que un día se cansara de mí. Cansado de vivir en el mundo mortal. Cansado de mis debilidades humanas. Ese día, me estaba contando historias de la gloria del reino divino. Escuché en silencio, pero mi mirada se dirigió hacia las pequeñas arrugas que comenzaban a formarse en las esquinas de mis ojos en el espejo. Mientras tanto, él permanecía tan impecable y radiante como siempre. Pareces un poco distante, Edén, dijo, extendiendo la mano para tocar suavemente mi mejilla. ¿Algo te preocupa? Forcé una sonrisa. No, solo estoy perdido en mis pensamientos, respondí, quitándole importancia. Pero por dentro, no podía evitar pensar. Él y yo éramos demasiado diferentes. ¿Era la brecha entre nosotros demasiado amplia para que el amor la llenara? Esa pregunta comenzó a consumirme. Lentamente, comencé a actuar más fría, alejándome solo un poco, tratando de mantener una distancia que se sentía apropiada. Aunque me dolía profundamente cada vez que veía un destello de decepción en sus ojos, no podía detenerme. Tenía miedo. Miedo de que esta felicidad fuera solo temporal y que al final, el dolor sería mucho más grande de lo que podría soportar. Ahora, a medida que pasaba el tiempo, el silencio entre mi alfa y yo se volvió más pesado. Mantenía mi distancia,
Evitaba respuestas directas y me alejaba de su mirada. Pero él no se dio por vencido. De hecho, se esforzó más por convertirse en parte de mi vida. Era como si supiera que me estaba alejando, y estaba decidido a arreglarlo. Una tarde, justo cuando estaba a punto de ir a caminar al parque, apareció frente a mí, bloqueando mi camino. Su expresión era más seria de lo que jamás había visto. Edén, su voz profunda me hizo congelarme en el lugar. Por favor, solo dime qué estás pensando. ¿Por qué me evitas así? Aparté la mirada, luchando por encontrar las palabras correctas. Solo siento que somos demasiado diferentes. Eres un poderoso dios alfa, y yo soy solo un omega humano regular. Tengo miedo de que un día te canses de mí. Las palabras fueron difíciles de decir, cada una cortando profundamente en mi propio corazón. Arthur se acercó y colocó suavemente sus manos sobre mis hombros. ¿Realmente crees que esas diferencias podrían disminuir los sentimientos que tengo por ti? Su voz tembló ligeramente con dolor. La flecha de Cupido puede haber acelerado nuestro vínculo. Pero lo que siento por ti ahora va mucho más allá de cualquier magia, mi omega. Hizo una pausa, luego agregó firmemente. No voy a dejarte que me alejes tan fácilmente, Edén. Sus ojos estaban llenos de una determinación tan inquebrantable que me sentí asustado y reconfortado al mismo tiempo. Sus esfuerzos eran tan sinceros, tan genuinos que no estaba seguro de cuánto tiempo más podría seguir resistiendo mi propio corazón. Todavía me sentía inquieto por todo lo que estaba sucediendo. Sabía que lo estaba lastimando, pero el miedo en mi corazón era demasiado grande para superarlo fácilmente. Me senté solo en el balcón, viendo a la gente de la capital de Esmeralda ocuparse de su día. Sentía como si estuviera viviendo en un mundo diferente, aunque todavía estaba en el mismo lugar. De repente, una voz familiar, tanto entrañable como molestamente alegre, rompió el silencio. Bueno, te ves tan malhumorado como un pececito, Omega. Me di la vuelta y vi a Cupido parado en la ventana, con las manos en las caderas. El aire a su alrededor era tan brillante y alegre como siempre, como si nada en el mundo pudiera bajarlo. ¿Qué pasó? Peleaste con mi hermano mayor. Dejé escapar un profundo suspiro. Simplemente no entiendo por qué las cosas tienen que ser así. Yo solo soy una persona ordinaria. Él es un dios. ¿Cómo podemos estar juntos? Derramé mi corazón, liberando la tensión que se había estado acumulando dentro de mí. Cupido saltó al borde del balcón a mi lado, balanceando sus piernas juguetonamente. ¿Realmente crees que el amor tiene límites así?, preguntó, mirándome de reojo. Mi hermano nunca ha cuidado de ningún humano antes. No hasta que hiciste ese deseo. Si rechazas este vínculo, sabes qué pasará con tu corazón y el de él. Su mirada se volvió inusualmente seria. Mi flecha no solo vincula a las personas. Crea lazos profundos y duraderos. Si lo rompes, el dolor podría ser mucho mayor que el miedo que estás tratando de evitar. Las palabras de Cupido me golpearon profundamente, obligándome a reconsiderar todo. Me estaba advirtiendo que alejar a Arthur podría llevar a consecuencias mucho más devastadoras de lo que había imaginado. La confusión comenzó a nublar mi mente aún más. Ya no sabía cuál era la elección correcta. Las palabras de Cupido me atormentaron toda la noche. No quería lastimarlo, pero mi miedo a lo desconocido era abrumador. El miedo de que un día se diera cuenta de que yo era solo un humano ordinario y se fuera. Rolló mi corazón hasta que ya no pude ignorarlo. Sabía que había llegado el momento de tomar una decisión, y era la más difícil que había tenido que enfrentar. A la mañana siguiente, me dirigí al templo de las plegarias, el lugar donde nos conocimos por primera vez. Cuando Arthur me vio, corrió hacia mí, su rostro iluminado con esperanza. Viniste a verme, Edén, dijo suavemente. Pero tuve que robarme. Lo he pensado, Arthur, dije, tratando de mantener mi voz firme. No deberíamos estar juntos. Sus ojos se abrieron de golpe en shock. ¿Qué estás diciendo? ¿Por qué pensarías eso? Su voz tembló de dolor. Venimos de mundos diferentes. Eres un dios poderoso y yo solo soy. No pude terminar la oración. No quiero retenerte. Evité sus ojos, sabiendo que si los miraba, vacilaría. Creo que es mejor si seguimos caminos separados. Para que puedas volver a donde realmente perteneces. Arthur guardó silencio por mucho tiempo. Ese silencio cortó más profundo que cualquier palabra. La fragancia distintiva que siempre lo rodeaba comenzó a desvanecerse, al igual que mi corazón se rompía lentamente. Si eso es realmente lo que quieres, mi omega, susurró, su voz llena de tristeza y decepción. Finalmente lo miré. Sus ojos estaban llenos de un tipo de dolor que nunca había visto antes. Se quedó quieto por un momento, luego lentamente se dio la vuelta y se alejó,
dejándome sola en el templo que una vez fue el comienzo de todo. Fue la despedida más dolorosa que jamás había conocido. Después del día en que elegí romper las cosas con Arthur, mi vida volvió al silencio. Pero esta vez, no era el mismo tipo de soledad. Era un vacío hueco que royó mi corazón. Tratando de encontrar algo de paz mental, decidí viajar a los bosques susurrantes, un lugar que se creía que tenía energías misteriosas y naturaleza intacta. Esperaba que estar rodeado de naturaleza pudiera ayudarme a olvidar el dolor y la confusión, aunque fuera solo un poco. Caminé profundamente en el bosque donde el sonido de las hojas susurrando en el viento se asemejaba a susurros de seres invisibles. Los rayos de luz del sol de la tarde atravesaban el dosel, creando una escena que era hermosa e inquietante. Vagaba sin rumbo hasta que escuché un ruido extraño proveniente de un arbusto cercano. Un gruñido bajo que envió escalofríos por mi columna vertebral. Me congelé, mi corazón latiendo con miedo. ¿Quién está ahí? Llamé, mi voz temblando mientras trataba de reunir coraje, pero no hubo respuesta, solo el gruñido que se hacía más fuerte. Entonces, de las sombras, una figura oscura saltó de la maleza. Era una criatura monstruosa con ojos rojos brillantes y colmillos afilados como navajas. Nunca había visto algo así en mi vida, y sabía que no tenía ninguna posibilidad contra ella. Grité de terror y me di la vuelta para correr, pero la bestia se estaba acercando rápido. En ese momento, una imagen vívida de Arthur apareció en mi mente. Su abrazo cálido, su aroma reconfortante y el poder de un alfa que podía protegerme de cualquier cosa. Me di cuenta de lo vulnerable que era sin él a mi lado. El miedo me consumió por completo. Y en ese instante, entendí cuán profundamente lo necesitaba. Realmente lo necesitaba. El terror me había tomado por completo. La criatura monstruosa se acercaba más y más hasta que pude sentir su aliento caliente contra mi piel. Apreté los ojos, preparándome para el dolor que seguramente vendría. En mis pensamientos finales y desesperados, solo podía rezar por él, deseando con todo mi corazón que estuviera aquí. Sentí todo el peso de mi debilidad, sabiendo que no tenía forma de luchar. Entonces, de repente, una fuerza poderosa golpeó. El rugido de la bestia se convirtió en un aullido de dolor. Cuando abrí los ojos, vi algo que apenas podía creer. Arthur estaba parado frente a mí. Su amplia espalda se alzaba como un muro de protección. Sus ojos brillaban con una luz dorada, más feroz y brillante que nunca, irradiando una aura divina tan fuerte que incluso la criatura retrocedió con miedo. Con un mero movimiento de su mano, invocó su poder divino. Una luz cegadora salió de su palma, golpeando a la bestia y haciéndola gritar antes de disolverse en el aire. «Estás a salvo ahora, Edén», retumbó su voz profunda junto a mi oído. Se volvió para mirarme, su rostro una mezcla de alivio y enojo. «¿Por qué viniste aquí solo? No sabes lo peligroso que es este bosque para un omega como tú». Temblé por el miedo que aún persistía. «Solo quería estar solo», susurré. Dejó escapar un largo suspiro, luego me atrajo hacia su abrazo cálido y familiar. Enterré mi cara en su pecho, respirando su aroma reconfortante con todo lo que tenía. Esa sensación de seguridad me invadió por completo. Me sentí como si hubiera llegado a casa, de vuelta al lugar que había alejado tan tontamente. Nunca me había sentido tan agradecido, tan profundamente necesitado de él, como lo hice en ese momento. Mi corazón latía con alivio de escapar del peligro y de la abrumadora ola de emociones. A raíz de ese momento aterrador, me di cuenta de algo innegable. Ya no podía vivir sin él. Tratar de alejarlo había sido tonto más allá de toda medida. Una vez creí que éramos demasiado diferentes, pero ahora lo sabía. No importa quién o qué fuera, incluso un dios, él era quien más necesitaba a mi lado. Arthur aflojó su abrazo ligeramente, aunque todavía me sostenía cerca. Su rostro era serio. «Estás a salvo ahora», dijo con su voz profunda y calmada, sus ojos llenos de preocupación inquebrantable. «No dejaré que enfrentes peligro como este nunca más». Lo miré, mis ojos seguramente llenos de lágrimas. «Lo siento», dije, mi voz temblando. Estaba equivocado. Tenía miedo. Pero ahora sé cuánto te necesito realmente. Apartó suavemente el cabello de mi cara. «El miedo nunca debe silenciar tu corazón, Edén», dijo, su voz rica en comprensión. «Ahora entiendes, ¿verdad? Cuán profundamente estamos unidos el uno al otro». No esperó una respuesta. Arthur se inclinó y presionó un suave beso en mi frente. No era un beso de pasión, sino de promesa, de un vínculo profundo. Se sentía como un voto, como si él y el alfa me hubieran reclamado completamente en cuerpo y alma. Y en ese momento, la verdadera paz me invadió. Abracé mis sentimientos por él completamente, sin más dudas. Después del incidente en el bosque, todo el miedo e incertidumbre que una vez nubló mi corazón desapareció por completo.
Sabía ahora que mi vida nunca podría estar completa sin él. Lo acepté completamente con todo mi corazón. Como la pareja enviada a mí por los dioses. Como el alfa que me protegería para siempre. Salimos de los bosques susurrantes y regresamos al mundo exterior. La luz de la luna bañaba el camino que caminábamos lentamente, y Arthur sostenía mi mano con fuerza, como si temiera que pudiera desaparecer de nuevo. Siempre estaré a tu lado, Eden, dijo suavemente, su voz profunda llena de ternura. No importa lo que pase. Lo miré. Lo sé, respondí con confianza firme y amor. No te dejaré de nuevo. Lancé mis brazos a su alrededor con fuerza, apoyando mi cara contra su pecho fuerte y respirando su aroma, llenando mis pulmones con él. Era el aroma que me hacía sentir seguro, que me hacía sentir verdaderamente parte de él. Esa noche, regresamos a mi casa. Arthur me miró con ojos llenos de amor y anhelo. ¿Estás seguro, mi Omega? Preguntó suavemente, como si me ofreciera una última oportunidad de reconsiderar. Asentí sin dudar. Estoy seguro. Me entregué a Arthur completamente, mente, cuerpo y alma, sin una sola duda. Nos unimos una vez más, pero esta vez fue completamente diferente. No era solo el celo o la flecha de Cupido. Era una conexión profunda, una fusión de dos almas que realmente habían encontrado el amor. En los brazos de mi alfa, sentí la verdadera felicidad, una alegría nacida de la aceptación y la rendición completa al destino. Habían pasado varias semanas desde esa noche. Arthur y yo habíamos estado viviendo juntos en felicidad y calidez, como una pareja perfecta que nunca podría ser separada. Sentía como si todo estuviera desenvolviéndose hermosa y seguramente. Pero entonces mi cuerpo comenzó a enviar señales extrañas. No era solo fatiga ordinaria. Eran náuseas matutinas y un cambio inusual en el apetito. Un día, mientras preparaba el desayuno, el olor de la comida que una vez amé de repente me dio náuseas. Tuve que correr a la ventana por aire fresco. ¿Qué pasa, Eden? La voz profunda de Arthur vino de detrás de mí. Caminó con preocupación grabada en su rostro. Coloqué suavemente una mano en mi estómago. Una sensación extraña surgió dentro de mí, algo que nunca había sentido antes. Era tanto sorprendente como emocionante. No lo sé, respondí, mi voz temblando ligeramente, pero siento que hay algo dentro de mí. Arthur tomó suavemente mi mano, tratando de sentir lo que estaba describiendo. Sus ojos se abrieron de sorpresa, y luego una amplia sonrisa se extendió por su hermoso rostro. No puede ser, susurró, su voz suave pero llena de alegría abrumadora. Lo miré con incertidumbre. Es real. Mi corazón se aceleró. Era un Omega, y iba a tener un hijo. Un hijo de un dios. Era la noticia más increíble y sorprendente de mi vida. Estaba encantado con la idea de tener un pequeño con el hombre que amaba. Pero al mismo tiempo, la preocupación se deslizó en mi corazón. No sabía si el mundo de los dioses alguna vez aceptaría algo como esto. La alegría de saber que iba a tener un hijo con mi alfa era increíblemente dulce, pero tal como había temido, estaba mezclada con preocupación. No mucho después de que compartimos nuestras felices noticias, comenzaron a aparecer señales de que nuestra historia no era completamente bienvenida entre los dioses. Un día, mientras Arthur y yo disfrutábamos del té juntos en el jardín, Cupido apareció de nuevo. Pero esta vez, su rostro habitualmente alegre no se veía por ningún lado. Arthur, necesitas regresar inmediatamente. La voz de Cupido era severa, revelando un lado serio del dios del amor que rara vez presencié. La noticia de tu vínculo con un Omega humano, y más importante que estás esperando un hijo, ha llegado al Consejo de Dioses. Las cejas de Arthur se fruncieron profundamente, y su expresión se volvió grave. ¿Qué dijeron, Cupido? Preguntó calmadamente, aunque la tensión en su voz era inconfundible. Están extremadamente descontentos, respondió Cupido, especialmente los dioses ancianos. Afirman que esta es una violación seria de la ley divina. Está siendo convocado al Palacio de los Vientos para una explicación inmediata. Mi corazón se hundió. El miedo surgió a través de mí una vez más. Esto es mi culpa, ¿verdad? Pregunté, mi voz temblando. La culpa pesaba fuertemente en mi pecho. Sentía que había causado todo esto. Se volvió y agarró mi mano con fuerza. No, esto no es tu culpa, Eden, dijo, apretando mi mano suavemente. Este es nuestro destino. Pase lo que pase, lo manejaré. Me miró con determinación inquebrantable, luego se puso de pie, preparándose para regresar a su mundo. Sabía que estaba a punto de enfrentar algo increíblemente difícil, y todo lo que podía hacer era verlo irse, mi corazón pesado con preocupación. Después de la visita de Cupido, la atmósfera entre Arthur y yo se volvió pesada con tensión y tristeza. Podía ver la preocupación en sus ojos.
Aunque continuaba consolándome lo mejor que podía, sabía que tenía que volver al reino de los dioses para resolver el caos causado por el gran alfa que eligió vincularse con un omega humano como yo. Lo acompañé una vez más al templo de las plegarias, el lugar donde todo comenzó. Pero esta vez no había luz radiante, ni voz juguetona de Cupido. Artur estaba parado frente a mí, su rostro solemne y sombreado con tristeza. «Debo irme ahora, Edén», dijo con una voz profunda y suave. «Requieren que regrese y explique todo». Asentí lentamente, tratando de contener las lágrimas que amenazaban con caer. «Entiendo», susurré. «Volverás, ¿verdad?». Esa pregunta salió apenas por encima de un susurro, pero esperaba con todo mi corazón que la escuchara y respondiera con certeza. Artur extendió la mano y suavemente tomó mi cara, sus ojos llenos de amor y tristeza. «Por supuesto, mi Omega», dijo firmemente. «Siempre volveré por ti, pase lo que pase». Entonces se inclinó y presionó un beso largo y tierno en mi frente. Era un beso lleno de promesas y despedidas a la vez. Su aroma familiar me envolvió por última vez mientras lentamente se daba la vuelta y se alejaba. Su figura gradualmente se desvaneció en el aire, dejando solo vacío detrás y un frío que barrió mi corazón. Me sentí solo de nuevo, más solo que nunca, excepto por la pequeña vida creciendo dentro de mí. Nuestro hijo, el último hilo frágil que todavía me conectaba al mundo de los dioses. Después de que se fue, tuve que vivir solo una vez más en la ciudad capital de Esmeralda. Pero esta vez, no estaba verdaderamente solo. Tenía una pequeña vida creciendo dentro de mí, y eso me dio la fuerza para seguir adelante. Los rumores se extendieron como fuego descontrolado. La gente comenzó a susurrar cuando vieron a un Omega como yo embarazado sin un alfa a su lado. Todos parecían preguntarse de quién era el hijo que estaba llevando y por qué me veía tan diferente que antes. Intenté evitar sus miradas y palabras susurradas, pero no podía escapar de ellas para siempre. Un día, mientras estaba comprando en el mercado, una mujer anciana que conocía bien se acercó a mí. «Edén, ¿de qué se trata todo esto?», preguntó, su tono una mezcla de simpatía y curiosidad. «Los rumores de que estás involucrado con un dios. ¿Es verdad?». Me congelé, sin saber cómo responder. Mi cara debe haberse puesto pálida. En el pasado, había habido omegas que falsamente afirmaron estar unidos con dioses, y fueron despreciados, rechazados, expulsados. Sabía que lo que estaba enfrentando no sería fácil. «No sé cómo explicarlo», respondí suavemente. «¿El hijo que llevas es realmente de un dios?», preguntó de nuevo, su expresión claramente escéptica. A nuestro alrededor, la gente comenzó a voltearse y escuchar, su atención fija en mí. Sentí el peso de cientos de ojos juzgándome silenciosamente. Me quedé allí entre ellos con la vida creciendo dentro de mí, la prueba innegable de un vínculo más allá de la comprensión humana. Ahora tenía que decidir. ¿Enfrentaría la verdad abiertamente, o continuaría tratando de esconderme de la mirada de este mundo? El tiempo pasó lentamente, cada día arrastrándose como si nunca terminara. Después de que se difundió la noticia de mi embarazo con un dios alfa, elegí retirarme y quedarme principalmente dentro de casa en la capital de Esmeralda. No salía a socializar mucho, ya que las miradas que recibía estaban llenas de curiosidad. A veces estaban teñidas de lástima, otras veces, de juicio. Sabía que la gente probablemente pensaba que había perdido la cabeza, uniéndome con algo tan intangible como un dios. Pasé la mayor parte de mi tiempo preparándome para la llegada de mi pequeño, acariciando suavemente el vientre que crecía más grande cada día. Este hijo era lo único que todavía me conectaba a Artur y lo único que me daba la fuerza para seguir adelante. Lo extrañaba terriblemente. Extrañaba su aroma, su abrazo cálido y las promesas que hizo antes de irse, que regresaría sin importar qué. «¿Cuándo volverá tu padre, mi amor?», susurré suavemente a mi vientre, mi mano moviéndose tiernamente sobre él. Intenté no dejar que la preocupación me consumiera, pero a veces era tan difícil. Sabía que Artur estaba enfrentando desafíos en su mundo, y rezaba constantemente por su seguridad, esperando que regresara a mí y a nuestro hijo pronto. Era una espera larga, tan larga que a veces no podía evitar preguntarme si realmente volvería. Pero aún así, me aferré a esa esperanza con todo mi corazón. Viví en silencio en mi pequeña casa en la ciudad capital de Esmeralda. Una noche, me senté junto a la ventana, mirando las estrellas, pensando en sus ojos y la promesa que hizo. El bebé en mi vientre se movió suavemente, como si dijera que él también estaba esperando a su padre. El tiempo había pasado insoportablemente lento. Cada día se sentía como una prueba de mi paciencia. De repente, sentí una energía familiar rodeándome. Supe al instante que estaba aquí. Corrí al balcón, el corazón latiendo, buscándolo con esperanza desesperada. Y entonces apareció. Artur estaba parado frente a mi casa,
no como un dios radiante, sino como un hombre simple con ropa modesta. Su rostro se veía cansado, pero sus ojos estaban llenos de amor y anhelo. Quería correr hacia él de inmediato, pero mi pesado cuerpo Omega no me lo permitía. Me miró y sonrió suavemente. He vuelto, Edén, dijo con esa voz suave y profunda que hizo que mis ojos se llenaran de lágrimas. Extendió su mano hacia mí. Me apresuré a su abrazo cálido y familiar y respiré su aroma profundamente. Los sentimientos de anhelo, alivio y amor eran tan abrumadores que no podía hablar. ¿Y qué dijo el consejo de Dios?, pregunté vacilante. Me sostuvo más fuerte. Estaban furiosos al principio. Edén, dijo. Dijeron que había cometido un grave error, renunciando a todo por ti. Pero expliqué, eres mi destinado, y nadie puede desafiar el destino que Cupido mismo creó. Respiró profundamente. Al final, me castigaron. He sido despojado de todo poder divino, convertido en un simple mortal. Hizo una pausa antes de continuar. Pero elegí esto. Lo acepté porque lo único que importa es estar contigo en igualdad de condiciones. La larga espera finalmente había terminado, y terminó en una victoria mucho más preciosa que cualquier otra cosa. Una victoria pagada por mi sacrificio de todo, solo para que pudiéramos estar juntos en mi mundo. Por fin, llegó el día que habíamos esperado durante tanto tiempo. Una medianoche, sentí un apriete en mi vientre. El líquido amniótico se rompió, y el dolor comenzó a surgir a través de mí. Arthur, que yacía a mi lado, se despertó al instante. Me apoyó suavemente, su rostro lleno de preocupación. Edén, es hora. Su voz tembló ligeramente. Apenas pude asentir. Ve a buscar a la abuela Hilara del pueblo. La abuela Hilara era la partera anciana renombrada en nuestro pueblo por su habilidad y bondad. Arthur no dudó. Corrió hacia la oscuridad solo. Pronto regresó con la figura diminuta de la abuela Hilara, que se apresuró a entrar a la casa medio corriendo. Sus manos frágiles rápidamente prepararon suministros, aconsejándome que respirara e instruyendo a Arthur a hervir agua caliente. El trabajo de parto fue largo y más doloroso de lo que había imaginado. Apreté la mano de Arthur tan fuerte que temía que pudiera romperla. Mis gritos resonaron por toda la casa, pero Arthur nunca me soltó. Se quedó a mi lado todo el tiempo, limpiando el sudor de mi frente, susurrando palabras de consuelo sin pausa. En sus ojos, vi tanto dolor como profunda preocupación. Entonces, cuando el pequeño llanto sonó, y sentí un peso cálido colocado sobre mi pecho, todo el dolor desapareció por completo. Vi la pequeña cara enrojecida descansando en mi pecho y respiré el aroma suave y tenue de nuestro recién nacido. Arthur se arrodilló a mi lado, mirando a nuestro hijo con ojos llenos de amor, ternura y lágrimas de alegría que brotaron incontrolablemente. Han pasado años desde que nuestro pequeño abrió sus ojos al mundo por primera vez. Me siento viendo a nuestro hijo corriendo y jugando con Arthur en el jardín junto a nuestra casa. Sus risas alegres resuenan en el aire, llenando mi corazón con una felicidad que nada más podría compararse. La vida que una vez sentí estaba sola e incompleta ahora está llena y bellamente completa. Arthur, mi alfa, puede que ya no posea los poderes divinos que una vez tuvo, pero sigue siendo el esposo y padre más maravilloso del mundo. Nunca se ha quejado ni una sola vez de lo que perdió. Siempre me dice que estar conmigo y con nuestro hijo es la mayor bendición de su vida, y creo eso con todo mi corazón. Su decisión de dejar el reino de los dioses y vivir conmigo en el mundo humano es un sacrificio que atesoraré para siempre. Papá, ven a jugar conmigo, nuestro pequeño llama. Arthur sonríe y corre tras él con alegría juvenil. Se ha convertido en un hombre cálido, amoroso y accesible. Nada como la figura distante y divina que una vez imaginé. Los veo con ojos llorosos borrosos por la alegría. ¿Quién hubiera pensado que una simple oración en ese día hace mucho tiempo llevaría a algo tan milagroso? Cupido, el dios travieso que inició todo esto, todavía nos visita de vez en cuando. Siempre viene con una sonrisa descarada y dice: «¿Ves? Te lo dije. El destino siempre sabe lo que está haciendo». Nuestra historia se ha convertido en una leyenda transmitida entre la gente. Un cuento de amor entre un omega humano y un ex-dios alfa que desafió todos los límites y fronteras. Todo vino de ese único deseo que hice a los cielos ese día. Mi vida ahora está llena de amor, calidez y comprensión. He aprendido que el verdadero amor puede superar cualquier obstáculo. Y por fin, he encontrado mi propio amor eterno. ¿Ves? A veces los deseos más desesperados son los que el universo escucha más fuerte. Edén solo quería amor. Y recibió un Dios que renunció al cielo por él. Esta historia nos enseña algo importante. El amor verdadero no conoce límites. No importa si eres humano o divino, omega o alfa. Cuando dos almas están destinadas a estar juntas, ni siquiera los dioses pueden separarlas.
Si esta historia te llegó al corazón, si te hizo creer en el destino, aunque sea un poquito, dame like y suscríbete al canal. Comparte este video con alguien que necesite recordar que el amor verdadero existe y que vale la pena luchar por él, incluso si significa sacrificarlo todo. Y cuéntame en los comentarios, ¿tú qué hubieras hecho en el lugar de Edén? ¿Hubieras rechazado al Dios por miedo o te hubieras arriesgado desde el principio? Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, nunca dejes de desear. Nunca sabes cuándo los cielos van a escuchar. Gracias por acompañarme en esta historia.